Bien, estudiantes del séptimo año. Esta es la segunda parte del video explicativo de la guía de la unidad 6. En esta ocasión vamos a revisar el paso a paso de la actividad del texto escolar. ¿Qué deben hacer? Bien, antes que todo quiero que entiendan el objetivo de esta actividad, que es básicamente que ustedes comprendan, analicen e infieran mensajes de afiche publicitario. Es decir, de que aparte de visualizar y entender a qué se refiere, ustedes también saquen sus propias conclusiones o también saquen información que no está explícitamente en el afiche, sino que ustedes mismos la infieran. Para ello, ¿qué deben hacer? Primero, deben leer detenidamente la información de la página 156. Ahí también se le explica un poco más en detalle el concepto de afiche publicitario. Si bien hice un video también sobre ese contenido, no está de más que lean un poco más. Las preguntas que estén en esta página no deben responderlas, ¿ya? Ahora en la página 157 y 158 hay 6 afiches. Es importante que los vean y los analicen. Y una vez que realicen estos dos pasos, deben ir a la página 159 y responder las 4 primeras preguntas. Solo las 4. Las otras no, porque corresponden a contenido que aún no hemos visto. Bien, la pregunta 1. Esta pregunta se divide en 2 puntos. Y yo les sugiero que para que puedan responderla y organicen su idea, en su guía realicen un cuadro comparativo o tabla comparativa similar al que está acá. Ya, no es que tengan que hacer este mismo con los mismos colores, no, sino que lo realicen de esa forma. Esto igual es súper fácil, chiquillos. Ustedes en la guía hacen una tabla. Arriba, en el lado izquierdo de Word o de Drive, le aparece la opción crear una tabla. Y ahí ustedes tienen que seleccionar 3 cuadritos hacia abajo y 7 hacia el costado. ¿Ya? O de todas formas también pueden ocupar este mismo modelo, pero eso de ustedes. Yo se los sugiero nomás. Ahora, la pregunta 1, como le había indicado, se divide en 2 puntos. Ya, la primera parte, ahí ustedes, para que puedan responder, deben identificar el tipo de producto que ofrece el afiche. Es decir, si es, por ejemplo, un televisor, un alimento, una prenda de vestir, una agencia de viaje, etcétera. Ya, es importante que identifiquen el producto. ¿Cómo? Muy fácil. Tienen que analizar la imagen y el texto. Y ahí ustedes pueden responder. Y en el punto 2, que la pregunta del punto 2 dice, ¿qué característica del producto se destaca en el afiche? Para identificar esa característica, deben fijarse en el texto del afiche y preguntarse, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué cualidades tiene el producto? Es decir, ¿qué cosas lo hace único o qué nos ofrece? Ya, tienen que describir en una o 2 palabras aquella característica. Bien, en la pregunta número 2, ustedes deben identificar al público al cual se dirige el afiche. Pero, ¿cómo lo hacen? Para eso es súper importante que sigan estos 3 pasos. Primero, observen las imágenes del texto. Ahí ustedes se darán cuenta de que los afiches nos exponen a personas con ciertas cualidades, ¿ya? Y sobre todo en torno al género, si hay hombres y mujeres, y también con respecto a la edad. ¿Ya? Fíjense en ese detalle. También deben interpretar el texto del afiche. Deben fijarse en el sentido que adquieren las palabras que utiliza el afiche en relación con la imagen que utiliza. Acuérdense que en el primer video había dicho de que el afiche mezcla texto e imagen porque no sacamos nada con ver un afiche que sea solo una imagen, sino me está entregando información. Y con respecto a lo último, en justificar su respuesta, que una vez que ustedes digan ya, este afiche se dirige a tal público, justifiquen el porqué de su respuesta. Voy a hacer un ejemplo fuera de esta actividad. Por ejemplo, si yo estoy analizando un afiche sobre un televisor y se dirige, por ejemplo, a un público familiar. Ustedes dicen ya, el público de aquí al cual va dirigido es la familia. ¿Por qué? ¿Por qué la familia? Porque nos muestra programas de televisión aptos para todo público. Por ejemplo, ¿ya? Es importante que justifiquen el porqué de su respuesta. La pregunta número 3. Ya, aquí ya estas preguntas son como más de interpretación y reflexión. Esto aquí ustedes deben ya trabajar un poquito más la mente y plasmar en su respuesta a las conclusiones que ustedes llegaron. Pero, ¿por qué la visión en torno en torno a la mujer en los afiches vistos es cuestionable? Ya, hay 2 afiches particularmente que son ya como muy antiguos, son como están en blanco y negro. Y también ahí, claro, lo que representa el afiche es una visión en torno a la mujer de una época en específico. Entonces ahí en ese sentido ustedes tienen que interpretar el por qué.
como está en el primer cuadrito. Fíjense también en eso, que el afiche es tan antiguo que obviamente no corresponde al año 2020. Ahora también, para responder esta pregunta, ustedes también deben comprender la visión en torno a la mujer en el contexto actual, en el año 2020. Les puedo dar un montón de ejemplos que también seguramente ustedes han visto en los medios con respecto al feminismo, con respecto a las redes sociales, con respecto a lo que dicen los medios de comunicación, etc. O sea, ya en el año 2020 estamos familiarizados con ese tema, independiente del punto de vista que tengamos o que puedan tener eventualmente. Ya está el tema en la palestra y es súper importante que también consideren eso para responder esta pregunta. Y también la última pregunta es sobre reflexionar. Ya, una vez que ustedes ya interpreten y lleguen a sus propias conclusiones en torno a la comparación entre el rol de la mujer en las anteriores épocas y en las actuales, deben reflexionar en torno a por qué esta ficha resulta cuestionable. Ahí ustedes ya deben poner de su cosecha en su respuesta. Ahí una vez que realicen esta comparación y llegan a la conclusión del por qué, ustedes solamente escriben y la idea es que su respuesta refleje eso, un análisis profundo. Bien, por último la pregunta número 4 apela un poco a que utilicen su imaginación y que sus ideas las plasmen en una respuesta. ¿En qué consiste esta pregunta? Consiste en que supongan que a ustedes los llaman de una agencia publicitaria, de los mismos que hicieron estas dos publicidades que estamos viendo, y le digan que, ¿sabes qué? Esta publicidad como que está un poquito desactualizada. ¿Me podrían dar como idea o sugerencias para actualizarla al año 2020? Ya. Aquí es súper importante también que comprendan cuál es el problema de este afiche. Lo habíamos visto en la pregunta 3, ¿ya? A ustedes imaginen que los contactan para decir, ¿sabe qué? Esta afiche resulta un poquito cuestionable, ¿nos dan ayuda para que no sea tan así? Y ahí ustedes deben justificar el por qué. Ya, mira, ¿sabes qué? Yo te daría estas dos ideas para que este afiche no resulte tan conflictivo o tan polémico. Entonces aquí lo que deben hacer ustedes es reflexionar, pensar un poquito cuáles son sus ideas y de ahí las responden. Esta es una pregunta de reflexión, lo cual significa de que no existe una sola y única respuesta, sino que el grado de veracidad de sus escritos dependerá de qué tan desarrolladas estén sus ideas. Por ejemplo, si ustedes colocan, yo les sugeriría que cambie el color. Ya, pero ¿qué más, qué otras ideas también tiene y en qué se basa esa idea? Si es solamente una respuesta breve y sin fundamento, ya no tendrá tanta veracidad. En cambio, si la idea está más desarrollada y mejor planteada, ahí ya tendrá un grado de mayor veracidad y comprensión también, obviamente. Entonces, básicamente la pregunta 4 es que apelen a su sentido imaginativo y lo plasmen en su respuesta. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Nos estaríamos viendo en la próxima entrega y nada, no me queda nada más que desearle una buena semana. Ahora es viernes, un buen fin de semana. Realicen las guías, no las hagan tan apresuradamente, sino que trabajen con tiempo. Y bueno, les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta luego.